Yo voy a hablar un poco de algo que siempre está vigente en el día a día, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Eh, bueno, y ahora con el tema de la pandemia hay mucho interés en la información porque al comienzo de todo esto se pensaba que la situación por la que estamos atravesando también podría ser un vehículo, las comidas, el alimento, pero no hay información absoluta con relación a ello, sino que se sabe que no es un vehículo. Es la última información que se tiene, el alimento no es un vehículo del COVID, el SARS-CoV-2. Entonces, por ese lado podemos estar tranquilos, ¿verdad? Pero no, como yo digo, estamos peleando la batalla contra un microorganismo poco conocido, pero a la par hay otros microorganismos que están en el ambiente, están en los alimentos y están en el día a día que no debemos olvidarnos, tanto en el área intrahospitalario, hospitalario, como en el área del alimento, en la rutina cotidiana, en el día a día, digamos, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar un poco de esto. Las enfermedades transmitidas por ETA, por alimentos, más conocido como ETA, se producen por la ingesta de ciertos alimentos o por bebidas contaminadas con un microorganismo patógeno que actúan afectando la salud del consumidor en forma ya sea individual o colectiva. Cuando es individual, no es un llamado de atención a la salud pública, pero cuando se realiza en forma colectiva, sí, ya tiene injerencia todo lo que es la sanidad eh, colectiva, salud pública, etcétera. Eh, los síntomas más comunes que se dan son diarreas y vómitos, malestares estomacales en forma general, pero también pueden presentar otras sintomatologías como un choque séptico, cuadros de hepatitis, cefaleas, fiebres, entre otras sintomatologías. También cabe mencionar que hay alimentos que tienen normalmente microorganismos que no son patógenos. Ellos no forman parte de lo que son las ETAs, ¿verdad? Esos son microorganismos beneficiosos para la salud. Y aquellos que son patógenos sí juegan un papel importante en todo lo que es la patología de enfermedades transmitidas por alimentos. Como le dije anteriormente, si su ocurrencia incrementa con el tiempo, ya es un problema importante para todo lo que es la salud pública, el surgimiento de formas de transmisión, la aparición de grupos poblacionales vulnerables y el aumento de la resistencia de estos patógenos a todo lo que es la prevención o el tratamiento por compuestos antimicrobianos forman un papel muy importante en todo lo que es salud pública. Hay muchas, principalmente 8 bacterias que son sumamente resistentes a compuestos antimicrobianos, antibióticos propiamente dicho, y más que nada no están relacionados a lo que es transmisión alimenticia, pero sí a lo que es transmisión cotidiana, ¿verdad? Y esta presencia de estos microorganismos pueden causar un impacto socioeconómico a la población y a la nación, ¿verdad? La incidencia de estas enfermedades tienen un indicador que hay una falencia en la calidad higiénico-sanitaria de los alimentos. Vamos a hablar un poco de estos microorganismos que son bastante interesantes y hermosos, ¿verdad? Pero también tienen su factor de no ser tan hermosos, ¿verdad? Los principales microorganismos patógenos que se conocen están dentro de cuatro organizaciones distintas. Las bacterias, principalmente el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli, la O157, que forma parte de las STEC, del grupo de las 6 STEC, ¿verdad? Que son las patógenas más conocidas, estudiadas y con los que tienen mayor frecuencia y prevalencia en la salud pública. La salmonela, principalmente la salmonela ay, se me fue el nombre, la especie, las listerias, principalmente la listeria monocitogenes, y los Campylobacter, especialmente la especie Campylobacter jejuni. Dentro de los hongos, el Aspergillus flavus, Níger y Penicillium. En este punto yo hago hincapié porque en una de las charlas
la profe Andrea, y creo que también ahora va a hablar de lo que son las micotoxinas, y aquí las micotoxinas juegan un papel importante dentro de lo que es el grupo de los hongos, y voy a dejar eso para ella. Protozoos como la trichinela, las amebas, las tenias y los cisticercos. Y los virus como el norwalvirus, el rotavirus y los virus de la hepatitis A y B. Perdón que estoy haciendo home office y de repente viene acá un microorganismo un poco grande a molestar mi charla, disculpen eso. Otros microorganismos no patógenos, como le dije anteriormente, son indicadores de una calidad higiénico-sanitaria importante, porque ahí tenemos que tener en cuenta que su presencia nos indican condiciones de manejo dentro de la manipulación de alimentos, una eficiencia dentro del manejo o deficiencia, en este caso dentro del manejo, la higiene tanto de la organización a nivel físico como la higiene de los manipuladores de alimentos, la eficiencia en la calidad que yo estoy elaborando y el ambiente de mi lugar de trabajo o de la elaboración del alimento. La presencia de estos microorganismos indicadores no siempre significa que hay un riesgo para la salud, pero su incidencia y su alta concentración puede ser significativo. Entonces, el microorganismo indicador me dice que hay un foco, pero su concentración puede llegar a indicarme que hay alguna falla en la elaboración de los alimentos. Los principales microorganismos no patógenos indicadores son los mesófilos aerobios, que es todo lo que está entre 35 a 45 grados en presencia de oxígeno, y su presencia indica que hay condiciones que han favorecido o reducido su carga, de acuerdo a la concentración que encontramos en el alimento. Mohos y levaduras son microorganismos que se dispersan fácilmente por el aire y que indican, dependiendo de cuáles son, una descomposición en el alimento. Hay otras levaduras que no, que forman parte de la elaboración de ese alimento, pero otros que indican descomposición. Y los coliformes totales y fecales son indicadores importantes de la deficiencia, la limpieza y la desinfección de una planta de alimentos, de una calidad sanitaria del agua y del deficiente lavado de manos y por ende el deficiente de las buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de elaboración de alimentos. Los coliformes totales y fecales sí nos indican que estamos yendo mal hacia la elaboración de los alimentos. Entonces las ETAs, según la OMS, son aquellas que se atribuyen a un alimento específico, a una sustancia que se le ha incorporado de forma no correcta, exagerada o deficiente, o a la contaminación de estos alimentos a través de recipientes mientras se prepara o se diluye el alimento o se distribuye el alimento, perdón, o se almacena el alimento, ¿verdad? En anaquel, por ejemplo, si no cumple con los requisitos y las especificaciones técnicas para que ese producto cumpla con lo que es inocuo y eh, eh, calidad físico-química que necesita ese alimento. ¿Por qué pueden transmitir enfermedades los alimentos? Los alimentos pueden transmitir enfermedades por estas siguientes situaciones. Por contener sustancias tóxicas en su composición, por ejemplo, en el caso de setas venenosas, que son las setas, son los famosos honguitos, ¿verdad? Que parecen umbrella, ¿verdad? Esas son las setas, y hay algunos que son eh, venenosos y otros no, por haber sido contaminados accidentalmente con sustancias tóxicas o con agentes contaminantes físicos, como restos de detergentes o desinfectantes, si la limpieza del lugar donde yo voy a elaborar el alimento no se sanitizó y no se desinfectó como corresponde, trozos de vidrios y metales, en el caso de que no se cumplen las buenas prácticas de manufactura, que el manipulador de alimentos tiene uñas postizas, se le cayó la uña, pelo porque no usa cosas correctamente, pestañas postizas, bolígrafos que se caen del guardapolvo
eh, herramientas extrañas que llegan al alimento, ¿verdad? Por haberles añadido intencionalmente alguna sustancia para modificar sus características, aditivos o dosis no recomendadas, por ejemplo, conservantes o colorantes. Ay, no importa, vamos a echarle nomás un poquito más para, total, no hay problema, ¿verdad? Todos esos incumplen los requerimientos del alimento y pueden producir algún tipo de modificación en su calidad por contener microorganismos patógenos que por proliferación producen toxinas como trichinosis, yardias, en el caso de parásitos, estafilococos aureus que deja su toxina estafilocócica si el manipulador de alimentos tiene un cuadro gripal, por ejemplo, la concentración de estafilococos es en las, en las fosas nasales o en las vías superiores respiratorias aumenta debido a la baja inmunidad que tiene el manipulador de alimentos y eso, al toser, estornudar, lo que sea, pasa a su mano y con su mano va tocando el alimento o lo que tiene cerca y puede ser un foco de contaminación cruzada del alimento, ¿verdad? Hay conocidas tres tipos de ETAs: las, las intoxicaciones alimentarias, que son causadas por el consumo de alimentos que contienen sustancias tóxicas como restos de pesticidas en vegetales, productos tóxicos formados por la descomposición de un alimento o también o alimentos a partir del microorganismo que producen toxinas como el Staphylococcus aureus que deja la toxina estafilocócica, el Clostridium botulinum que deja la botulina, ¿verdad? Entre otros. Las infecciones alimentarias que son derivadas de la ingesta de los alimentos contaminados, como salmonella, shigella, virus de la hepatitis A, trichinela, entre otros. Y las toxoinfecciones alimentarias son originadas por la presencia en los alimentos de los microorganismos patógenos que además de reproducirse también tienen sus toxinas adentro, como el Clostridium perfringens, el Botulinicum, el Bacillus cereus, el Vibrio cholera, entre otros. Estos microorganismos que producen toxoinfecciones alimentarias, además de estar presentes en gran concentración en alimentos como ser el Clostridium perfringens se ve en el caso de jugos cítricos o de baja acidez, el Clostridium botulinum, el famoso causante del botulismo, ¿verdad? Hay muchas veces que se encuentra en la miel de abeja por mala práctica de preparación o no elaboración, pero sí colocación en frascos de la miel de abeja. Entonces, el Clostridium botulinum puede producir botulismo en niños menores de 2 años, por eso se recomienda la no proporción o alimentación a los niños con eso. Y Bacillus cereus también se da en jugos de frutas cítricas. Y el vibrio cólera, el famoso cólera, que cuando hay algún problema a nivel ambiental, como pueden ser maremotos, terremotos, etcétera, la, la presencia o la proliferación de vibrio cólera aumenta ahí en la población de riesgo principalmente. Entonces, la gravedad de de las ETAs depende de varios factores, como por ejemplo el tipo de agente que lo genera, existen microorganismos patógenos y productos tóxicos nocivos para el ser humano, la dosis ingerida, generalmente se necesita una alta concentración de microorganismos en el alimento, pero hay veces que cuando son toxinfecciones, pequeñas concentraciones de microorganismos o toxinas ya pueden generar algún tipo de malestar en la persona que lo ha consumido. Y características del hospedador, obviamente, ¿verdad? Los efectos son distintos dependiendo de las condiciones de las personas. Principalmente todos se saben que las edades de entre menores a 8 o 7 años y ancianos mayores de 55 para arriba, o mayores inclusive, son las personas más vulnerables y también aquellas personas que tienen enfermedades preexistentes también son vulnerables a tener mayor implicancia en todo lo que son las ETAs. Las enfermedades transmitidas por alimentos presentan síntomas graves y en ocasiones llegan a ser mortales, como en el caso de aquellas personas que consumieron algún tipo de alimento que tenga, por ejemplo, una cepa de E. coli que sea productora
de gigatoxi, por ejemplo, o aquellas personas que hayan tenido, hayan consumido microorganismos con E. coli que sean productoras del síndrome urémico hemolítico, que muchas veces en niños causa la muerte, ¿verdad? Porque llega a haber una sepsis generalizada y por eso llega a haber la muerte de esas personas o de esos pacientes. Las principales causas de aparición de las ETAs se deben a la contaminación de los alimentos por microorganismos patógenos y posteriormente a su multiplicación. Y en la mayoría de los casos son consecuencia de un tratamiento incorrecto de los alimentos durante su obtención, su transformación, su almacenamiento o la preparación en el caso que así lo requieran. En uno de los casos es la manipulación y conservación incorrecta de los alimentos. Se sabe o se manejaba anteriormente que la preparación de los platos para una bufetería, por ejemplo, para un evento, siempre se prepara con mucha antelación. Y esa antelación, con- si no se coloca y se manipula correctamente, pueden presentar largos periodos de tiempo que estén expuestos a condiciones que, si es que el microorganismo existe en esa preparación alimenticia, puede favorecer su desarrollo, pero no siempre es, ¿verdad? Es un factor, es un punto que puede ocurrir. No siempre están, sino que el manipulador es el que le da las condiciones o no para que ese microorganismo esté presente o no en el alimento. La mala conservación del alimento también juega un papel importante en nuestras neveras, ¿verdad? Eh, si es que la nevera no está bien limpia, es correcto siempre mantener limpia la nevera para que no haya eh, deficiencia en la temperatura de mantenimiento, ¿verdad? En este caso se ve acá, aparte de una conservación incorrecta, contaminación cruzada, porque el pollo crudo puede contaminar cuando se está descongelando sobre una carne cocida. Esa carne cocida ahora está contaminada y puedo consumir, pero en la parte de abajo también veo que hay vegetales. Entonces, toda esa microbiota que yo tengo dentro de la nevera puede ser un factor de riesgo. Por eso es siempre correcto limpiar cada tanto la nevera y ir eliminando los alimentos que ya están en descomposición o que ya pasaron la vida útil. Hay muchos casos que se ve que es normal, ¿verdad? Que, ay, tiene un sabor raro mi sándwich. ¿Qué será que pasó? ¿Será que el queso está mal? ¿Será que el pan está mal? ¿Será que el jamón que estoy colocando está mal? La mayonesa, los vegetales fueron lavados correctamente. Después de unos minutos ya vemos que hay ya tenemos unos retortijones en el estómago, ya vemos que hay unos ruiditos dentro de nuestra panza, ¿verdad? Es decir, algo nos cayó mal y directamente la tenemos que ir a hacer un control de lo que nos hizo mal. En este caso, lo correcto es hacer un frotis, eh, un coprocultivo, ¿verdad? Un análisis de la materia fecal para ver qué es lo que nos está pasando en el intestino. Y en el caso de que tengamos un microorganismo que sea susceptible a algún antibiótico, el doctor, el médico de cabecera, nos indica qué antibiótico tenemos que ir consumiendo para pelear contra la microbiota que está invadiendo nuestro intestino normal, ¿verdad? Para cumplir con los requisitos y poder llevar una intoxicación o intoxicación alimentaria de la mejor manera, controlando todo el protocolo que corresponde a la buena práctica también de dosis de antibióticos, ¿verdad? De susceptibilidad antimicrobiana. Luego está la contaminación cruzada entre productos crudos y alimentos cocinados. Es normal y más si nos ponemos a mirar solamente en nuestra cocina, ¿verdad? Tenemos una sola tabla de cortar los alimentos. En esa tabla limpia cortamos primeramente una carne, un pedazo de pescado, pollo, carne crudo. Luego, posteriormente, ya lo ponemos a cocinar a ese primera carne. Luego cortamos frutas, vegetales que vamos a utilizar para hacer nuestra salsa. Ya sigue estando contaminada esa tabla y posteriormente colocamos todo eso a cocinar. Pero la tabla, si por ejemplo yo usé la misma tabla para preparar una ensalada,
porque aparte del tomate que usé para hacer mi salsa, uso el tomate para hacer una ensalada, para acompañar mi salsa, también puede haber una contaminación cruzada si yo no uso una tabla de picar o si tengo una, lavar esa tabla de picar las veces que sea necesario cuando voy cambiando de alimento. Es importante también, ¿verdad? Si no, lo que hago es una contaminación cruzada desde el momento uno. La contaminación de alimentos muchas veces no ocurre de forma directa, también puede haber a través del contacto, como le dije hace rato, a partir con otros alimentos crudos, utensilios, insectos, si no hay un manejo integral de plagas en una organización un poco más grande, ¿verdad? Un restaurante o una fábrica productora de algún producto alimenticio y también de las superficies contaminadas. En general, si un alimento ha sido cocinado correctamente, no es un peligro para la salud desde un punto de vista microbiológico, pero si entra en contacto con productos crudos contaminados, esos microorganismos que están presentes en el alimento crudo pueden pasar al alimento contaminado y causar alguna enfermedad porque ese alimento cocinado ya no se va a volver a cocinar a no ser que se vuelva a recalentar, ¿verdad? Pero ahí puede haber una contaminación cruzada. Por eso las ensaladas casi siempre es correcto ponerle un poco de vinagre, aceto balsámico, sal. ¿Por qué? Porque aparte de darle un mejor sabor al alimento, a la ensalada, esas, ¿cómo se dice? No son ingredientes, bueno, estos productos que le ponemos a la ensalada puede también jugar con la actividad hídrica, con el pH, con la salinidad, que hay microorganismos que no proliferan a determinadas concentraciones de alcalinidad, pH y salinidad, ¿verdad? Otro factor es la contaminación debido a equipos, manipuladores y operadores infectados. Si no se cumplen las buenas prácticas de manufactura, como en este caso, la persona está fumando y muchas veces, ay, no, pero el humo no se va al alimento, pero sí, si yo no uso un buen lavado de manos, no aplico un buen lavado de manos, puedo que ese olor a cigarrillo o a nicotina o a todo lo que esté en mi mano puede pasar al alimento, puede pasar, porque los alimentos absorben los olores y los olores principalmente del ambiente. Los equipos de tratamiento de alimentos deben estar perfectamente limpios, en caso contrario pueden ser una fuente de contaminación. Los malos hábitos higiénicos de los manipuladores también son riesgo de transmisión de enfermedades, potencia, porque si ya tengo un lugar insalubre, mi manipulador ya es insalubre también, entonces, ¿qué producto estoy elaborando yo? ¿Verdad? ¿Qué producto alimenticio estoy elaborando yo? ¿Qué cumple con la inocuidad alimenticia o no? Cuando una persona se encuentra enferma o presenta ciertas heridas claramente visibles, tiene que proteger porque tiene que protegerse él y tiene que proteger el alimento. El problema surge cuando esa persona no presenta síntomas de enfermedad, como en el caso de los manipuladores portadores de algún patógeno alimenticio, pero él siente, es asintomático a esa, a esa situación. Un portador sano a una persona es aquella que sin tener síntomas de enfermedad puede transmitir los microorganismos a los alimentos y causar un daño a otras personas o directamente a, al alimento propiamente dicho. ¿Cuáles son las causas de contaminación o multiplicación de los microorganismos a los alimentos? Enfriamiento lento de los alimentos preparados, preparación con demasiada antelación al consumo, almacenamiento inadecuado, conservación a temperatura ambiente de aquellos alimentos que requieren una cadena de frío, tratamiento térmico o una cocción insuficiente, conservación en caliente por debajo de 65 grados de platos que necesitan mayor temperatura de cocción y conservación, una higiene personal deficiente, una contaminación cruzada y los ingredientes sin una calidad sanitaria reconocida, es decir, que mis materias primas no tienen una calidad sanitaria como corresponde. Muchas veces se sabe que cuando yo no cumplo con los requisitos de temperatura, alcalinidad, lo que sea, los microorganismos están en su salsa, como se dice normalmente, ¿verdad? Y lo peor de todo, para nosotros los consumidores, es que los microorganismos se multiplican en forma exponencial. Es decir, cuando nos dimos cuenta ya estamos siendo hospedadores de microorganismos a grandes cantidades. Es decir,
Es decir, ellos se multiplican más rápido que el ser humano, más rápido sin darnos cuenta, no, un ratito no me voy a dejar ahí, no. Al darnos cuenta era crear una colonia bacteriana eh, bastante importante que pueden producir algún daño al consumidor. También cabe destacar que hay alimentos conocidos como alimentos de alto riesgo. Ya hablamos de todos los protocolos que podemos hacer bien sin necesidad de producir algún alimento contaminado, pero a su vez existen ciertos alimentos que son mucho más controlables que otros, ¿verdad? Y esos son los alimentos de alto riesgo. Son aquellos que por sus especiales características de humedad, composición, constituyen un medio de cultivo hermoso para que haya desarrollo o proliferación de los microorganismos. Es muy importante mantener siempre esos alimentos de alto riesgo fuera de la zona de peligro de temperatura, así como extremar las medidas de higiene durante la manipulación y el almacenamiento de ellos. Los alimentos que se consideran de alto riesgo tienen ciertas características que apoyan el crecimiento de microorganismos, como la acidez neutra, un pH superior a 4,5, o alimentos que son ácidos fuertes, suaves, por ejemplo, un jugo de manzana, un jugo de naranja. Nutrientes, si son ricos en almidón, proteínas o azúcares, ¿verdad? Es decir, a partir del almidón y las proteínas también podemos obtener azúcares, obviamente, ¿verdad? Y la humedad propiamente dicha del alimento. ¿Cuáles son aquellos alimentos de alto riesgo? Casi todos, si vemos acá, ¿verdad? Las carnes y aves, ya sean crudas o cocidas, los huevos crudos o cocidos, los huevos por eso. Mi consulta es, ¿será que la gente compra huevo y antes de meter a su refrigerador, porque los huevos tienen que estar refrigerados, lavan cuando compran de algún proveedor o de algún almacén? ¿Lavan los huevos antes de meter a la heladera? Después quiero que me respondan eso, ¿verdad? Productos lácteos, mariscos, frutas y verduras preparadas, jugos no pasteurizados, arroz cocido o jugos no bien pasteurizados también puede ser, ¿verdad? Arroz cocido, pasta fresca o pasta cocida, alimentos que contienen cualquiera de estos alimentos como materia prima, las verduras o frutas también pueden albergar microorganismos, por eso siempre es lavarlas correctamente antes de consumirlas o aquellas frutas o verduras que tienen que ser cocidas para poder consumirlas, ¿verdad? Y siempre, siempre, imagínense alimentos con alto riesgo de contaminación o ser focos de contaminación o ser vehículos de contaminantes, más un manipulador que no cumple con los requisitos de buenas prácticas de manufactura, le estamos dando mayor injerencia a la presencia de microorganismos patógenos en el alimento. Principalmente los microorganismos que conocemos de la salmonela, presentes en huevos crudos, en carne de res, en pollo, en productos de origen lácteo, ¿verdad? Los síntomas son diarrea, dolores estomacales, náuseas. Eh, su, su, su síntoma se puede ver desde las 6 horas de consumir un alimento hasta las 72 horas. Y todo ese malestar puede alcanzar aproximadamente de 1 a 7 días. La E. coli, la famosa E. coli, que está en el intestino del ser humano y de otros animales de sangre caliente, pero su presencia, al igual que la salmonela, indica una mala manipulación o una mala práctica de manipulación de alimentos. Su transmisión puede ser desde el agua hasta un producto crudo. Depende de cómo llegó a ella, ¿verdad? Por un manipulador que no se lavó la mano después de salir del sanitario, o, o en el caso de un pozo de agua, un pozo artesiano, pero hay napas contaminadas cerca, ¿verdad? La enfermedad puede tener síntomas de 3 a 9 días, también con cólicos, estrujones estomacales. Puede producir en el caso de, de muchos problemas, puede producir eh, diarrea sanguinolenta, que ahí también se analiza si es un síndrome urémico hemolítico, ¿verdad? Y producir fiebres. La mayoría de los casos se recuperan entre 7 a 10 días, pero hay veces que puede llegar a la muerte, como el síndrome urémico hemolítico. El Staphylococcus aureus normalmente está en nuestras fosas nasales, en nuestra piel, pero como le dije anteriormente, si un manipulador está con un cuadro gripal,
puede proliferar la cantidad de estafilococos en nuestras fosas nasales y producir la toxina estafilocócica, que esa se llega a un alimento y ese alimento puede tener la toxina. Yo lo consumo y aproximadamente de 1 a 6 horas puedo comenzar a tener los síntomas y puedo durar hasta 48 horas todos los síntomas, como es calambre estomacal principalmente, ¿verdad? La Listeria monocytogenes normalmente se encuentra en productos de origen lácteo, ¿verdad? Y la transmisión que más llama la atención o se controla es la transmisión madre e hijo, en un parto normal, por ejemplo. Puede ser también un contacto por animales infectados, adquisición intrahospitalaria, pero casi siempre es por consumo de alimentos contaminados. Se sabe que la Listeria monocytogenes en aquellas mujeres grávidas, ¿verdad? Embarazadas, producen abortos espontáneos. Puede ocurrir la muerte en mujeres embarazadas, en fetos y también incluso en niños nacidos con esta listeriosis y puede igual llevar nuevamente a la muerte, ¿verdad? Aquí hay un cuadro, no voy a leer, pero como está el video, como les dije, una información de todos, y el botulismo, que no lo hablé, el Clostridium botulinicum, produce trastornos nerviosos, existen fallas, la toxina botulínica produce una falla en todos los trastornos nerviosos y también produce una falla en el sistema muscular que hace que quede todo, digamos, duro, ¿verdad? El paciente produce el botulismo, ¿verdad? Incluso llega a haber la muerte. Por eso siempre es importante que todas las enfermedades o todos los alimentos o las enfermedades de transmisión alimenticia tengan una visita al médico y que el médico haga un análisis del malestar que tiene ese paciente y se le haga toda la parte de control de susceptibilidad antimicrobiana para saber qué antibiótico es el correcto para ese microorganismo que está produciendo. Si es un caso de que no necesita, si es de origen viral, no necesita y tiene un periodo de incubación y de sintomatología que va a llegar a terminar en algún momento y no es, en el caso viral no hay casos de muertes, pero sí en el caso bacteriano, entonces por eso se tiene que hacer una profilaxis con los antibióticos correspondientes. La OMS hace años maneja las reglas de oros para la preparación higiénica de los alimentos, ¿verdad? Son 10. Siempre hay que usar agua potable, hay que proteger los alimentos de los insectos, mantener correctamente las superficies en donde están los alimentos limpios, evitar el contacto entre alimentos crudos y cocinados. La cocción tiene que ser a la temperatura de 65 grados como mínimo. Almacenar los alimentos cocinados en una cadena de frío correspondiente, en caso que lo requiera o no, tienen que estar al abrigo del calor, de la luz, en la humedad, porque si yo le doy a un pan humedad, obviamente se me va a descomponer más tiempo. Consumir alimentos inmediatamente después de cocinarlos, si es que así lo quiere. Y siempre tienen que tener una garantía, toda la materia prima, una trazabilidad de garantía que el alimento eh, tiene materias primas limpias, porque no una simple materia prima con alguna falla de calidad puede ingerir en la cocción y en el alimento correspondiente. Y aquí, muchísimas gracias. Cualquier cosa, si hay algunas consultas, lo que sea, muchas gracias por su atención. No sé si... Muchas gracias, Ahí. profe. Hay algunas consultas acá, Sí. estaba justo leyendo ahí, no sé si estás viendo Ahora también estoy la viendo, sí. Te voy a duda ahí a dejar. propósito del huevo. Si se debe lavar o no para almacenar. El huevo se tiene que lavar para almacenar. ¿Por qué? Porque igual, bueno, ahora ya hay empresas que tienen toda la certificación de calidad en cuanto a, a lo que es ISO, ¿verdad? La certificación de buenas prácticas de manufactura, pero hay otros que no. Lo correcto es que el huevo se lave una vez antes de meter en el refrigerador. Un lavado normal con agua y detergente, secas y guardas, ¿verdad? Sin problema. ¿Por qué? Porque el huevo, como saben, es un óvulo que no fue fecundado, que sale de la cloaca del ave de corral
y puede tener, si es que no tiene las buenas prácticas de producción, puede tener un vehículo de algún microorganismo, ¿verdad? Entonces lo correcto siempre es lavar con agua y detergente, enjuagar bien y colocar en el refrigerador propiamente dicho. El huevo se debe conservar refrigerado. Eso es categórico, ¿verdad? En los supermercados, almacenes, casi siempre los huevos están en, en las islas, ¿verdad? No están refrigerados, pero es mejor que esté refrigerado, ¿verdad? Bueno, porque algunas personas estuvieron discutiendo luego acá en el chat. Mm, Algunas personas dijeron que que no, eso no se hace recomienda. exactamente, que se ablanda la cáscara y le deja más No, vulnerable a que nada penetre que ver, otros organismos. nada Ok, que ver. entonces la indicación es que se lave Sí. desde siempre para almacenar. Otra consulta es si existe algún producto para desinfectar agua de pozo usado para riego de una huerta, donde se Donde se produce produce hortalizas. hortaliza. Y el agua de pozo casi siempre no necesita ningún desinfectante porque es de acuerdo a a la ¿cómo se dice? A la profundidad del agua es Ujú. La calidad del netamente, agua. claro, la calidad del agua es de agua de pozo, para mí es uno de los mejores, ¿verdad? Lo que sí tenés que ir controlando que tu cañería no tenga alguna falla, entonces ahí sí puede haber una contaminación, ¿verdad? Pero en el agua de pozo no hace falta, a no sé que vos almacenes en un tanque y ahí lo que puede hacer es clorinar como agua potable, ¿verdad? Normalmente. Ok, y otra persona preguntaba, ¿qué manual microbiológico recomienda? No sé para qué precisamente. Híjole, no sé, hay muchos, no Ah, sé, otra no, hay consulta miles de sería, libros. sí, ¿verdad? ¿Se puede lavar con lejía diluida para evitar la contaminación cruzada? No sé de qué precisamente. Se puede lavar con lejía diluida para evitar la contaminación. Lo que pasa es que lejía es soda cáustica. No sé, no sé. Y no sé, ¿Lavar que qué? Claro, ese momento que prestó, no sé si será cuestión de sí, la tabla que vos estás hablando sí. de la Del huevo. contaminación cruzada. Bueno, no sé si tiene Sí, alguna la tabla humedad ablanda explica. la Ahí al cáscara. final presentaron de tablas de Por eso picar. dije, espera, La lejía es agua de corto cenizas, dice. agua de ceniza. Almínico. Híjole, ni idea. Ahí me matas. Carlos Agustín dice ya que reciben un tratamiento previo para impermeabilizar. Bueno, y justamente eso digo, hay empresas que sí tienen la certificación y todo lo que es el sistema de inocuidad alimentaria, pero hay otras Que no. empresas que no cumplen con esos requisitos. Por eso expliqué bien, ¿verdad? Por ejemplo, vos compras de tu vendedor, porque yo iba en Luque, por ejemplo, ¿verdad? Y pasa todos los días, huevo casero, Sí. huevo casero. Y eso salió del ave de corral al auto y del auto a tu casa, ¿verdad? Por eso digo, depende de dónde venga el producto, vos tenés que saber cómo sanitizar eso para meter en la heladera, ¿verdad? Ese es mi comentario, ¿verdad? Obviamente, si un huevo que tiene toda la certificación ISO viene en un recipiente de plástico que tiene herméticamente cerrado y que cumple con los requisitos de inocuidad alimentaria, no hay problema. Si querés, puedes meter así mismo en tu heladera o simplemente cumplir con los protocolos que se conocen, ¿verdad? Bueno, Yo lo hay otra, hago para almacenar. ok. Hay otra Depende. consulta que dice, la carne envasada se debe lavar antes de colocar la parrilla o al horno. Si está envasado al vacío, no hace falta porque ya tuvo su modificación de atmósfera y no hace falta lavar, ¿verdad? Lo mismo, hubieron casos en que decía que el pollo no se lava porque al lavar el pollo, los microorganismos que están en el pollo, ¿verdad? Cuando vos abrís tu canilla y sale un chorro fuerte, pueden esas microgotículas esparcir, ser vehículo de ese microorganismo, ¿verdad? Entonces, depende, hay gente que lo lava y hay gente que no. No Ok, está mal, en exceso no está mal algunas cosas. yo creo también. Sigue el tema de la lejía. Alguien contestó, Mabel Díaz dijo que lejía es lavandina diluida. En España se llama lejía al hipoclorito de sodio. Hay hipoclorito Bueno, de y sodio, alguien ¿verdad? confirmó acá, Carlos Rodolfo Sí. Recalde, Que que no, esa es la lavandina. Entonces está preguntando, o sea, el hipoclorito se sirve para limpiar las tablas de picar para evitar la contaminación cruzada. sí, sí. Ah, Yo, ya. Con detergente, no hace falta usar esos productos desinfectantes. En el caso
Yo estoy hablando de una cocina chiquitita, pero en otras organizaciones un poco más grandes, sí, pero tenés que atender que al usar estos desinfectantes tenés que limpiar con agua limpia porque el hipoclorito de sodio no puede quedar en el alimento, ¿verdad? Porque ahí hay Sí. contaminación cruzada de un desinfectante, ¿verdad? Bueno, otra consulta es si hay diferencia entre la tabla de plástico y de madera para facilitar la contaminación. Y cuanto más, ¿cómo se dice? Rayada esté la placa, la tabla que estás utilizando, más posibilidad hay de que se formen biofilm y ahí sí puede haber contaminación, Ah, ¿verdad? claro, Pero o lo sea, correcto es usar una tabla, casi siempre, puede ser de madera o de plástico, para mí, indiferente, ¿verdad? Pero sí que no esté tan rayada y tan gastada que ahí sí puede haber una contaminación cruzada. ok, y alguien pregunta a la Lourdes Liz Santa Cruz Mm. si hay datos de ETA en Paraguay. Ay, yo sé que el INAM, que es el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, justamente ayer compartió algunos datos que se tienen sobre eso, ¿verdad? Pero yo no manejo. Yo en algún momento, perdón que te interrumpa, Sí, pero al respecto de esa información tuve clases de epidemiología y espectacular. según que funciona bien la vigilancia epidemiológica al respecto a las ETAs, ¿verdad? El tema aquí generalmente solemos enfermarnos y a veces vamos a un sanatorio privado que ellos tendrían que hacer la notificación, o sea, algo que puede ser asociada con alimento, o sea, general, pero a veces no se hace. Cuando es más en el sistema público de salud, parece que es más fácil Claro, rastrear, en teoría. claro. Pero Sí, porque dice, acá la falta de, no sé si falta, ¿verdad? Pero hay, en los laboratorios casi nunca dicen cuándo yo sé que el Laboratorio Central de Salud Pública y el IMT, voy a apagar mi cámara porque mi hija ya vino, perdón. Eh, es difícil esto. Sé que ellos manejan y hay un sistema y un grupo de trabajo que están en todo lo que es salmonelosis, shigellosis, E. coli, y una de las cabezas es la doctora Natalie Weiler, ¿verdad? Que ella está a full con todo eso y todo ese equipo de trabajo, ¿verdad? Ellos están a full con eso también, ¿verdad? bueno, para comentarle acá que Carlos Agustín Zamudio dice que hay mucha diferencia entre la porosidad de la madera, Ujú, ¿verdad? Para el plástico. Entonces que la de madera tiene más facilidad para lógico. formar biofilm, creo, entendí, que tiene Sí, sí, mayor porosidad lógico, natural. Alguien claro. pregunta si se recomienda cambiar la tabla cada cierto tiempo. Yo Seguramente. prefiero, depende de tu situación económica, depende de tu organización. Es decir, hay muchos factores. Vos no podés poner a tu organización a aparecer hoy, Julie, tenés que cambiar tu tabla porque ya está, no me gusta, Ujú. tiene mucha rayadura. Es decir, depende, hay miles de factores. Por eso digo, no es tan fácil ir y decir, bueno, se usa la tabla de acero inoxidable. ¿De dónde comprar una tabla de acero inoxidable? Te cuesta 2 millones de guaraníes. Y para tu copetín o para tu organización pequeña, para tu restaurante inclusivamente, ¿verdad? Es muy difícil. Con lo que tenés podés hacer si cumplís las buenas prácticas de manufactura. Es decir, no hay mucho secreto en eso. Bueno, y alguien comenta que, bueno, como prácticamente, perdón que diga eso, pero todas las Sí, informaciones en Paraguay, especial relacionadas a salud pública, está subestimada, ¿verdad? La Sara sí, Ramírez dice muy poca información sobre ETA existe en el país, solo cuando se reportan brotes o casos se registran, exactamente. Y Lourdes Liz también dice lo mismo, no son reales, claro. lastimosamente, ETA en Paraguay. Es muy incierto, como siempre decimos con la profe Andrea, y hablamos entre todas las que estamos atrás de la parte de inocuidad alimentaria, sería hermoso hacer una red de inocuidad alimentaria entre varios sectores públicos, Sí, privados, entonces así ahí se tienen mismo. los datos epidemiológicos correctos, ¿verdad? Porque yo cuando tengo mis clases y doy clases de ETA en la facultad, les digo, hay muchas veces que vos sentís un malestar, te vas a tu casa, te quedas, tomaste pojañaná o lo que sea, ¿verdad? Nunca esa información llegó a la salud pública, que es lo que se necesita para decir, bueno, acá hubo un brote de listeriosis por leche cruda en Luque, ¿verdad? Esa información es la que falta, ¿verdad? Creo yo, sí, hay muchísimo Exactamente, que investigar. mucho para estar. Tenemos que ponernos, todos los que nos interesa esta parte, a Sí. hacer un poco de Y de forma epidemiología y ahí salen los datos. multiprofesional, ¿verdad? Porque creo que es muy interesante Totalmente, cuando son visiones diferentes. Vos podés trabajar el mismo tema, pero son visiones claro. diferentes.
sin la cuestión Totalmente. de la automedicación, está comentando. Sin la gente muchas veces no se va al médico por una No, diarrea o por vómito, como se dice. por suerte ahora el tema de los antibióticos está bastante regulado, ¿verdad? Ah, menos mal. Anteriormente en la Sí. despensa comprabas Ay, amoxi sí, sin problema, ¿verdad? Por suerte sí. eso se evitó porque está dentro del programa de sensibilidad antimicrobiano, ¿verdad? Y resistencia, el programa de resistencia antimicrobiano que está cada vez más fuerte acá en Paraguay, ¿verdad? Sí, por suerte, sí, eso va a ayudar mucho. No se olviden que el viernes, hablando en resistencia antimicrobiana, va a haber dos charlas al respecto de eso, cómo está influenciando la resistencia antimicrobiana en relación a los animales también, ¿verdad? Que o Sí, sea, se utiliza de forma irracional y esa resistencia cruzada se está pasando a nosotros también. Bueno, así muchísimas mismo. gracias, profe. Creo que vamos a dar Dale, continuidad. Julie. La mayoría ya nos conocen, sabe que nos pueden encontrar el CENIT o en FACEN. Si tienen dudas, se pueden acercar y como dice la profe Yadi, quien sabe, como producto de esas charlas, podemos conformar una red de inocuidad alimentaria. Pues va a ser Perfecto. muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, profe.